Bueno, sigamos, muchachos. Entonces les decía que en el programa razón variable, pues es el número de respuestas que yo quiero emitir a la persona con respecto a cierto tipo de tareas, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les daba era de los pantalones. ¿Ven? Razón fija es cierta cantidad exacta. Llega el trabajador y me dice, mire, le traje 27 pantalones. No, yo le dije 30. Vaya, termine los otros que le faltan y ahí sí viene y le pago su bonificación. Esa sería razón fija 30. Puede ser razón fija 10, puede ser razón fija 5, la que uno considere. Cuando hablamos nosotros de intervalo variable e intervalo fijo, estamos hablando del tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto con el tiempo? El refuerzo aparece cada vez que transcurre una determinada cantidad de tiempo. Estamos hablando del intervalo fijo, siempre que durante el intervalo se haya dado la respuesta. ¿Sí? El intervalo fijo, el tiempo, le estoy diciendo a la persona, eh, yo le voy a a dar su bonificación a los 3 días. Estamos hablando del tiempo, intervalo fijo. ¿Sí? No le estoy pidiendo ningún número de respuestas, simplemente cúmplala en ese lapso de tiempo y le doy su premio. ¿Sí? ¿Qué es lo malo de este intervalo fijo? Pues de que la conducta tiende a extinguirse porque solamente se está pensando es en el premio y si yo ya di la conducta el resto del tiempo, entonces no se hace absolutamente nada. Y en el intervalo variable, el refuerzo está disponible después de un tiempo que varía aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, lo premio cada 8 horas, cada 5 horas, en la semana. Entonces, aquí estamos manejando nosotros, dentro de estos programas de reforzamiento, lo que estamos es trabajando el tiempo para la modificación de conducta. ¿Sí? Permítanme, les muestro. Permítanme, les muestro. Miren, más o menos es esto. No la puedo ampliar mucho, pero bueno, aquí se los voy a explicar. El programa de reforzamiento está en estos: el continuo, el intervalo fijo, el intervalo variable, razón fija, razón variable. Esta proporción es lo mismo de razón fija o razón variable. ¿Sí? En el continuo, la recompensa se da después de una conducta deseada. ¿Y qué pasa en la conducta? El aprendizaje es veloz de nuevos comportamientos, pero de extinción rápida. ¿Sí? Porque pues cuando yo dejo de reforzar, cuando yo dejo de premiar, entonces la conducta se va al piso. ¿Sí? Entonces por eso se llama programa de reforzamiento continuo. En el intervalo fijo, la recompensa se da a intervalos regulares. Estamos hablando de tiempo. Desempeño promedio e irregular con extinción rápida. ¿Por qué? Pues porque se paga mensualmente. Entonces, yo de pronto trabajo los primeros días o los últimos días porque yo sé que igual voy a recibir mi plata. Independientemente si hice una conducta
o 3 o 10, no. O sea, acá simplemente yo cumplo con una cuota mínima y ya obtengo mi paga. Por eso se habla que el desempeño promedio es regular con extinción rápida. O sea, pues, doy mi conducta, pero ya luego me pongo a hacer otra cosa y eso no es productivo para la empresa. El intervalo variable, la recompensa se da en tiempos variables. Desempeño moderadamente elevado y estable con lenta extinción. Exámenes de sorpresa. Entonces acá el supervisor llega de una manera sorpresiva al área y empieza a mirar cómo están trabajando la gente, cómo están haciendo los protocolos, cómo están haciendo los procesos. Entonces, esta es importante porque yo estoy manejando el tiempo y le estoy dando la sorpresa a los trabajadores de visitarlos sin que ellos sepan. Entonces, la recompensa se da en tiempos variables. Por eso dice que el desempeño moderadamente elevado se presenta y es estable. Y como no sabemos cuándo me van a volver a visitar, cuándo me van a hacer supervisión nuevamente, entonces tengo que mantener todo muy estructurado, muy organizado. La razón fija, que era lo que yo les había explicado, la recompensa se da por producción fija, desempeño alto y estable conseguido rápidamente, pero también con extinción rápida. ¿Sí? Razón fija. Razón fija era lo que yo les decía, los 20 pantalones, quiero que me los entregue. O sea, sería razón fija 20. Cuando yo ya cumplí mis 20 pantalones, pues entonces ya dejo de trabajar, ya cumplí la meta. ¿Sí? Por eso se habla de una extinción rápida. Y proporción variable o razón variable, la recompensa se da por producción variable, desempeño muy elevado con extinción lenta. Ese también es bueno, porque yo refuerzo cada 3 pantalones, cada 5 pantalones, vuelvo y lo premio cada 7 pantalones. ¿Sí? Entonces, eso sería lo importante para los programas de reforzamiento que nos plantea Skinner. Como les decía anteriormente, en el condicionamiento clásico, que quiero que ustedes creen o investiguen 5 ejemplos en donde se ven el condicionamiento clásico a nivel organizacional. Lo mismo quiero que hagan con esto, con el condicionamiento operante, cuando se habla de castigo, castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo, refuerzo negativo, y estos programas de reforzamiento continuo, intervalo fijo, intervalo variable, de razón fija y de razón variable. ¿Es claro estos programas de reforzamiento, muchachos? Sí, señor. Ok. Ok, entonces, para mañana tenemos que trabajar el tema de comunicación organizacional. Entonces, ese tema lo vamos a trabajar mañana. Bueno, yo les había comentado a ustedes de que había una clase presencial el 20 de octubre, ¿recuerdan? Sí, señor. Creo que la cancelaron, creo que no se va a dar. O sea, sí se va a dar, pero virtualmente, no se va a dar presencial por orden de rectoría. ¿Sí? Entonces, pues esa presencialidad, pues con mi clase no se va a dar. No sé si tengan ustedes que ir de todos modos a una clase, pero creo que es a nivel general, ¿no? ¿No les han dicho no? No, bueno, creo que es solamente a un grupo en particular, pero no creo que sean ustedes. Pero porque ayer hablé con Claudia, que es como la coordinadora de estos programas, y me dijo de que esa clase presencial la habían cancelado. ¿Sí? Bien. Para terminar, muchachos,
ustedes pueden decirme lo que Bandura decía con su aprendizaje por observación. Albert Bandura. ¿Qué dice Albert Bandura? Profe, ¿qué me puede repetir? Es que no lo entendí. ¿Qué nos dice la teoría del Ah, aprendizaje social de Bandura? ¿Cuáles son los postulados de Albert Bandura? ¿y sobre el aprendizaje social? Sí, ¿Sí? correcto. Él plantea algo ¿Puedo importante. leer lo que tengo? O... Dale, 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 Listo. dale. Bueno, la teoría, perdón, la teoría del aprendizaje social de él tiene como efecto como principal representante a Albert Bandura, según la teoría del aprendizaje social. Las pautas de comportamiento pueden aprenderse por propia experiencia, aprendizaje directo, mediante la observación de la conducta de otras personas, que es un aprendizaje vicario. Esta teoría considera que la conducta de otras personas tiene una gran influencia en el aprendizaje, en la formación y de constructos de propia conducta. Este último de tipo de aprendizaje es el más habitual. Las conductas de cierta complejidad solo pueden aprenderse mediante el ejemplo o la influencia de modelos. La introducción de modelos del comportamiento adecuado simplifica el aprendizaje. Se trata de poner en contacto al individuo con modelos válidos, apropiados, para que los imite o se sienta modelado por ellos. Okay. Es exactamente eso. Bandura nos dice que nosotros aprendemos de los éxitos y de los fracasos de los demás, que es lo que habla del aprendizaje vicario. La teoría del aprendizaje social de Bandura, Bandura dice, el entorno social influye mucho en nuestro comportamiento, influye mucho en nuestros aprendizajes. ¿Sí? Entonces, eso es las teorías más influyentes cuando hablamos nosotros del aprendizaje, porque se asocia muchísimo también al condicionamiento operante que plantea Skinner. Entonces, Bandura, para terminar, Bandura lo que dice es de que nosotros tenemos tipos de aprendizaje como en donde lo que nos pretende decir que las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación, como lo decía Liz, mediante la observación de otros individuos. ¿Sí? Entonces, si yo veo que a una persona, por ejemplo, ayuda a un anciano a cruzar la calle y el anciano le dio, por decir algo, 50,000 pesos, entonces eso quiere decir de que esa conducta estuvo bien. ¿Sí? Lógicamente ustedes dirán, no, pues pasa es que uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, que es lo que sería la conducta altruista o la conducta prosocial. Pero en este caso lo que pretende explicar el aprendizaje social es de que nosotros observamos a la gente y las consecuencias que tienen ellos para ellos mismos, ¿no? Entonces dicen que en la medida que yo observo los éxitos y los fracasos de los demás, entonces yo voy a tratar de repetir. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que a esa persona que estábamos viendo le estaba yendo muy bien. Entonces, a Arnold, por ejemplo, él quiso conquistar a una chica y le fue muy bien, entonces yo voy a tratar de repetir esas conductas que él tuvo con esa chica. Pero en cambio, si Arnold se comportó de una manera brusca, grosera con esta señorita, pues entonces esa señorita le sentó un manazo, le dio un cachetadón porque es grosero. Entonces yo aprendí de que esa conducta que tuvo Arnold, esa conducta inadecuada, no es
la más adecuada, entonces no la voy a repetir. ¿Sí? Entonces, nosotros tratamos de imitar a aquellas personas que percibimos como más semejantes a nosotros. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos queremos parecer a cierto tipo de personas que son bastante llamativas, son modelos a seguir, entonces nos queremos comportar como ellos. ¿Sí? En alguna ocasión, no sé si ustedes saben de quién estoy hablando cuando menciono a Faustino Asprilla. ¿Saben quién es? Más o menos. Sí, Faustino Asprilla es una Jugador de la persona. selección Colombia un de los negrito. 90. Exactamente, estamos hablando de un deportista de Colombia que fue famoso en la época de Maturana, ¿sí? Cuando del técnico Maturana, y que jugaba muy bien y que se fue para el Parma y otro equipo londinense, no recuerdo cuál es, el Newcastle. Entonces, él fue una persona muy conocida aquí en Colombia, o es una persona muy conocida. Pues ya no juega, pues porque pues, el hombre ya está dedicado a otros negocios. Pero él era o fue una persona supremamente reconocida por los muchachos de la época y él sacó una propaganda, o Pepsi Cola hizo una propaganda de su producto e incluyó a Faustino Asprilla. Entonces la propaganda que yo recuerdo es de que él metió una plata en un dispensador de gaseosas y entonces no le salía la gaseosa, no le arrojaba, no le botaba la gaseosa, ya habiendo colocado la plata ahí en el dispensador del dinero. Entonces Faustino Asprilla lo que hizo fue coger a patada al dispensador. Lógicamente esa propaganda no duró nada en el aire, o sea, la retiraron porque resulta de que muchos de los pequeños que seguían a Faustino Asprilla empezaron a coger a patada todo lo que se les ocurría. Si lo hace este jugador Asprilla, pues está bien, porque es un modelo a seguir. ¿Ven? Entonces los muchachos aprendían de que si no les arrojaba la gaseosa, entonces podían acoger la patada. Esa propaganda no duró mucho del aire. La retiraron porque Faustino Asprilla es un modelo a seguir. O en esa época era un modelo a seguir. Porque igual ahorita creo que el hombre tiene sus bacanales por allí y se pega sus tomatas de una manera fuerte, pero lógicamente por la pandemia no lo hace. Pero en su época cuando él tiene mucha plata y él vive creo que es en Cali o en Tuluá, no sé, entonces él tiene una serie de negocios deportivos y fue famoso en su época. Entonces el asunto es de que él era un modelo a seguir por los pequeños y con esta propaganda pues le estaban dando un mal ejemplo a los muchachos. ¿Sí? Aquí hay algo importante a entender cuando hablamos de los 4 procesos de aprendizaje propuestos por Bandura. Nosotros diríamos de que si nosotros vemos televisión somos como unos asesinos o ladrones en potencia, porque estamos diciendo que aprendemos por lo que observamos, pero tampoco es así. Nosotros observamos, pero nosotros tenemos que hacer un filtro de lo que observamos. No todo lo podemos emular, no todo lo podemos repetir, de tal manera que en la medida que nosotros observamos, bueno, dentro de estos 4 procesos propuestos por Bandura está la atención, la retención, la reproducción y la motivación. En la atención, es decir, que para nosotros podamos imitar un comportamiento, lo que nosotros debemos primero que todo es prestar atención, es decir, que nos capte nuestra atención, que nos llame la atención. Entonces, observamos muchos comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos pues no nos interesan. Por lo tanto, este postulado de Bandura de la atención es extremadamente importante para que el comportamiento tenga una influencia suficiente en nosotros,
para que lo podamos imitar. ¿Sí? O sea, alguien que nosotros observemos y que nos llame la atención, le vamos a prestar atención y lo vamos a querer pues como emular. Luego de eso, de la atención, viene lo que Bandura llama la retención. La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se mantenga. Es decir, si nosotros no la retenemos, o sea, primero, si no hubo atención, mucho menos va a haber retención. Sin retención, pues lógicamente no la vamos a poder producir más adelante. ¿Sí? No se podrá establecer el aprendizaje del comportamiento. ¿Por qué? Pues porque no la estoy practicando. Entonces, cuando hablamos de retención es, aparte de la atención, mirar de qué manera yo voy a mantener eso que observamos, esa conducta, la vamos a practicar de la mejor o de una manera mucho más frecuente. Entonces, es posible que nosotros, cuando logramos retener, esa conducta la vamos a poder emitir más adelante, ¿sí? Que sería el tercer postulado de Bandura, cuando hablamos del proceso de aprendizaje por observación. La reproducción sería el tercer paso y hace referencia a realizar la conducta que nosotros vimos en el modelo, pero que no la imitamos inmediatamente, simplemente lo que hacemos es guardarla, por eso la retenemos y la vamos a utilizar cuando consideremos la podamos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a reproducir esa conducta. No inmediatamente, la guardamos, la tenemos allí guardadita y cuando consideremos la podemos utilizar, la reproducimos. ¿Sí? Vamos a reproducir ese comportamiento para que las cosas puedan de pronto estar mucho más interesantes para nosotros. Y el último tiene que ver con el cuarto aspecto propuesto por Bandura, que es la motivación. Se trata entonces de la voluntad para realizar esa conducta. Y aquí es donde habla del aprendizaje vicario, de que nosotros aprendemos de las recompensas y los castigos que observamos en las demás personas. Entonces, si yo veo que hay castigos, pues eso no me motiva a repetirlo. Si yo veo que hay recompensas en los demás, entonces yo veo que eso sí me motiva y lo voy a reproducir. Entonces, antes de imitarlo, yo tengo que mirar cómo esto me puede motivar a mí. Si las recompensas de pronto percibidas superan los costos percibidos, si los hay, entonces lógicamente pues, va a haber mucha motivación. Y la idea es de que con esta motivación yo pueda generar entonces esa posibilidad de emitir esa conducta. Bien, muchachos. Entonces vimos a Pavlov, vimos a Skinner y vimos a Bandura, que son como los tres exponentes más importantes cuando hablamos del aprendizaje y cómo nosotros manejamos ese tema del aprendizaje a nivel organizacional. Todo esto se trabaja de una manera de laboratorio con animales, pero la idea es de que pasemos eso que vimos en Pavlov, en Skinner y en Bandura para colocarlo en un contexto más organizacional. Entonces, por favor, acuérdense, 5 ejemplos de Bandura, 5 ejemplos de Skinner y 5 ejemplos de Pavlov con respecto al condicionamiento clásico, al condicionamiento operante y al condicionamiento de aprendizaje social de Bandura. Yo les coloco la tarea en la plataforma. Mañana vamos a tocar el tema, lo hemos trabajado hoy, pues bueno, no nos alcanzó el tema de tiempo, pero vamos a hablar del tema de la comunicación organizacional. Hay algunas tareas. Sí, señor Arnold, diga. Sí, es que estaba escribiendo acá cinco ejemplos de Bandura, Skinner y ¿de quién más, profe? Pablo, Iván Pablo. Ah, ok. 5 ejemplos del condicionamiento clásico a nivel organizacional, 5 ejemplos del condicionamiento operante a nivel organizacional y 5 ejemplos del aprendizaje social de Bandura a nivel organizacional. Mañana nos veremos para trabajar el tema de la comunicación organizacional. Profe, una pregunta. Dígame.
Es que ahí en la plataforma dice que, o sea, que hay una actividad como un parcial, ¿sí? Sí. Pero ese parcial dice como en la sesión, dice parcial 6 y, y es en en la sesión parcial 5, ¿sí? O sea, digamos Pero, ayer. pero ya, sí, no, pero ya está arreglado, Ah, ya le listo, cambié la fecha para que lo puedan subir. listo. ¿Y este trabajo lo tenemos que subir cuándo, profe? Yo les digo, ustedes váyanlo trabajando y Ah, yo les listo, agrego la carpeta para que lo carguen en la plataforma. ¿Listo? listo, sí, señor. Listo, Muchas gracias, muchachos. profe. Ok, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Profe. Chao, compañeros. profe. Chao, profe, bendiciones. Igual lo mismo, chao, que estén bien, chao. Bueno, chao.